y sea la alabanza. Bien, mis amados hermanos, con ayuda de nuestro Dios Todopoderoso, vamos a considerar la bendita y santa palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Por ello, mis amados hermanos, vamos a leer en la bendita y santa palabra de nuestro Dios lo que nos dice. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Si usted en casita, mis amados hermanos, sí, los que estén en este momento presente, o incluso los que en su momento podrán, hermanos, ver este video y considerar la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, les invito, mis amados hermanos, con ayuda de nuestro Dios, que abriendo la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, lo hagamos en la segunda epístola del apóstol San Pedro, en su capítulo 1, versículo número 19. Segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo número 19. Vamos a leer esta parte escritural. Segunda de San Pedro 1, 19. Si usted tiene esta parte escritural en casa para leer, quiero dar lectura a esta parte de la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Y su palabra dice, mis amados hermanos, en esta segunda epístola del apóstol San Pedro, en su capítulo 1, versículo 19, dice su palabra. Leemos y elevamos a Dios una oración. Dice su palabra: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amado Dios, en el nombre de Cristo, nuestro amado y sublime Salvador, estamos delante de tu presencia, dándote gracias porque creemos que este momento, el cual nosotros estamos, mi Dios, desde el momento que alabamos tu nombre, desde el momento, mi Dios eterno, que elevamos nuestra oración a ti, tú has estado con nosotros. Tu palabra dice que donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás, mi Dios. Oh Padre, creemos esa promesa con convicción y con firmeza, mi Dios eterno. Por eso es que, mi amado Dios, en esta hora, mi Padre celestial, se ha llegado el momento de escuchar el mensaje de tu palabra. Te pido, mi Dios eterno, que tú obres misericordia. Te pido, mi Padre celestial, que tú seas en la vida de tu hijo, de tu hija, mi Padre celestial, que escucha, mi Dios eterno, este mensaje, Padre. Que toques su corazón allá en casa donde él está, mi Dios. Oh Padre eterno, toca su corazón. Aconseja por medio de tu palabra, redarguye por medio de tu palabra, mi Padre celestial. Te pido, mi amado Dios, que tú intervengas, que obres poderosamente y que derrames, mi Dios eterno, bendición, mi Dios, en su vida hasta que sobre y abunde, mi Dios. A tu siervo que ha, mi Dios eterno, de exponer tu palabra, has tenido a bien, mi Dios eterno, poner en el corazón de tu siervo este mensaje, mi Dios eterno. Ahora te pido, Padre, que me permitas transmitirlo con sencillez, con humildad, mi Dios, reconociendo que si estoy en este lugar solamente es por gracia y misericordia tuya. Permíteme hablar con confianza, permíteme hablar con denuedo, permíteme hablar, mi Dios eterno, conforme a tu bendita y santa voluntad. Toma el control de mi vida a través de tu Espíritu Santo, y así, mi Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza sigan siendo solamente para ti, por Cristo nuestro Salvador. Amén, mi Dios, y amén, aleluya. Amén. Aleluya, bendito y alabado sea nuestro Dios. A Él sea la gloria y a Él sea la honra para siempre. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Hay cosas, mis amados hermanos, que producen diferentes efectos en la vida de la persona. Sí. De manera específica y de manera especial, sí. Nosotros sabemos como cristianos que solamente hay una que produce, hermanos, dicha felicidad en nuestro corazón. Sin embargo, la gente que no lo conoce, sí,
La gente que no sabe y demás, ¿sí?, hace en su momento, mis amados hermanos, que lleguen a su corazón y a su vida diferentes pensamientos que, entre comillas, creen que pueden transformar su vida. Y es que recurren a diferentes métodos para que pueda haber en ellos un efecto productivo, ya sea en lo material, ya sea en lo sentimental o en alguna otra área de su vida. Sin embargo, todo intento que no esté conforme a la palabra de nuestro Dios y a la voluntad de nuestro Dios, para que en el hombre se puedan producir efectos de manera especiales y específicas en él, todo intento será en vano. Sin embargo, mis hermanos, nuestro Dios Todopoderoso tiene a bien a nosotros enseñarnos que en nosotros puede producirse un efecto maravilloso, de manera especial en la vida de la persona, con tan solamente nosotros conocer algo y a alguien a través de él. Y es por eso, mis amados hermanos, que hoy quisiera considerar, por medio de la bendita y santa palabra de nuestro Dios, el efecto que produce la palabra de Dios. Y es que su palabra dice que tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar, dice, atentos, como una antorcha, como un fuego, dice, que alumbra en un lugar oscuro. Ese fuego que alumbra en un lugar oscuro, hermanos, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Miren, mis amados hermanos, el efecto que produce la palabra de Dios. Sí, es cierto, nosotros sabemos que de manera general, hermanos, hay, efectos que produce la palabra de nuestro Dios en la vida del hombre. Y podemos enumerarlos, mis amados hermanos. Por ejemplo, el cambio de vida radical que puede haber en el hombre cuando es conocida su palabra. Y por ende, cuando su palabra es conocida, cuando su palabra es oída, nace una fe en el cristiano. Y es que su palabra dice, luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de nuestro Dios. Pero ese efecto solamente lo puede hacer, hermanos, el Espíritu Santo, pero a través de este bendito y santo libro. Por esto, mis amados hermanos, el efecto que produce la palabra de Dios, cierto, el hombre es transformado, su manera de hablar es cambiada, su manera de ser es diferente. Aquel que era un drogadicto, por medio de la palabra de Dios y enseñado con base en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, es un hombre que cambia, es un hombre que es transformado. Es un efecto que es producido en él, ¿sí?, por la palabra de nuestro Dios, ¿sí? La palabra de Dios, mis amados hermanos, cambia. No hay ningún otro libro, mis amados hermanos, humanamente hablando, que pueda cambiar la vida de un hombre. Solamente hay uno. Es la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Por eso, mis amados hermanos, el efecto que produce la palabra de nuestro Dios, si bien es cierto, de manera general son muchos, quisiera considerar, hermanos, de manera especial, algo muy especial. Quisiera considerar algo muy específico. Miren, mis amados hermanos, el propósito de esta segunda epístola universal del apóstol San Pedro, ¿sí?, el propósito de manera especial y específico por el cual fue escrito era, hermanos, de manera específica advertir a los cristianos acerca de los falsos maestros que estaban surgiendo y que en su momento seguirían surgiendo. Era exhortarlos a crecer en la fe genuina, en la fe verdadera, y aparte ir conociendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo por medio, mis amados hermanos, de lo que los apóstoles estaban predicando,
que era a Jesucristo y, por cierto, a este resucitado, sea el nombre de nuestro Dios exaltado. El escritor, digo escritor, de esta epístola fue el mismo apóstol San Pedro, el cual lleva por nombre esta epístola universal, segunda epístola. Digo escritor, mis amados hermanos, porque el autor, el que inspiró a San Pedro y a todos los hombres que escribieron la Biblia, es el Espíritu Santo de nuestro Dios. La fecha en la cual se escribe esta segunda epístola universal se cree que se escribió aproximadamente por el año 67 de nuestro Señor Jesucristo y tenía como destinatario a la iglesia en general, y ahora podemos decir, mis amados hermanos, a los creyentes en todas partes. A Él sea la gloria. Pero nosotros hemos de aprender, mis amados hermanos, el efecto que produce la palabra de Dios. Miren, mis amados hermanos, esta palabra, la palabra efecto, con una connotación, hermanos, muy sencilla, de acuerdo a un diccionario secular, dice que la palabra efecto sencillamente es aquello, dice, es aquello que se considera como conclusión, como el fin o como la consecuencia de una cosa. Podemos decir entonces, mis amados hermanos, que un efecto vendría siendo un resultado de algo o consecuencia de una cosa. Además, cuando decimos, hermanos, produce el efecto, es decir, el resultado, la conclusión, el fin, ¿sí? El efecto que produce. ¿Qué es lo que produce? Esta, hermanos, palabra produce o producir, ¿sí?, tiene diferentes acepciones correspondientes a esta palabra. Como por ejemplo, producir significa dar, rendir, redituar, beneficiar, etc. Entonces entendemos, hermanos, que el efecto que produce la palabra de Dios es sencillamente, mis amados hermanos, el resultado que reditúa, que beneficia la palabra de nuestro Dios. El efecto que produce la palabra de Dios. Entendemos, hermanos, y creo que conforme a la palabra de nuestro Dios, entendemos qué es la palabra de Dios. La palabra de Dios sencillamente, hermanos, para nosotros es norma de fe y conducta. La palabra de nuestro Dios es espada de dos filos. La palabra de nuestro Dios es martillo que quebranta la piedra. La palabra de nuestro Dios todopoderoso es la voz de Dios al corazón del hombre. A su nombre sea toda la gloria, mis amados hermanos. El efecto que produce la palabra de Dios. ¿Qué efecto produce la palabra, mis amados hermanos? Sí, de acuerdo a esta palabra que hemos dado lectura en un principio, cuando dice, tenemos también la palabra profética más permanente, ¿sí? Es decir, que esta palabra, hermanos, esta palabra, por decirlo en esta, hermanos, definición, la palabra que es permanente es la palabra, hermanos, que en su momento es desde principio hasta fin, ¿sí? Es una palabra que no cambia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es una palabra completa. Es una palabra, dice, permanente. Es decir, que toda aquella persona que en su momento llegue a decir, ¿saben qué? Dios me habló y me ha revelado y me ha dicho que esto y esto. Es como si aquella persona diera a entender que a Jesucristo, o en esta parte a Dios, se le olvidó escribir, hermanos, algo en este libro. Esta palabra es completa, esta palabra es permanente y nosotros la tenemos. Sea el nombre de Dios glorificado. Tenemos la palabra profética más permanente, pero oiga, a la cual hacéis bien de estar atentos. Y esta es la acepción que yo quiero, hermanos, o la definición, o el sentido que yo quiero poner a este mensaje. ¿Sí? ¿Sí? Es como una antorcha que alumbra, dice. El efecto, hermanos, que produce la palabra de Dios, el efecto es que dice que esta palabra profética
permanente, a la cual hacemos bien de estar atentos, dice que es como una antorcha. ¿Para qué sirve una antorcha? Para alumbrar, ¿sí? Una antorcha que alumbra, ¿en dónde? En un lugar oscuro, ¿sí? En un lugar oscuro. El efecto que tiene la palabra de Dios es que, hermanos, va a alumbrar, ¿sí? Va, mis amados hermanos, a producir en el cristiano un efecto que trasciende en su vida, ¿sí? Un efecto que trasciende en su vida, el efecto que produce la palabra de Dios. Pero veamos por medio de la palabra de nuestro Dios solamente algunos, hermanos, textos. En base a esto que quiero considerar del efecto que produce la palabra de Dios, tomando, hermanos, por base Segunda de San Pedro, capítulo 1, versículo 19, y enfocándome en esta parte que dice que es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Pero veamos conforme a la palabra de nuestro Dios. Miren lo que dice la Biblia, mis amados hermanos, en el Salmo capítulo 19, versículo 8. Salmo, en su capítulo número 19, versículo 8, sea el nombre de Dios glorificado. En este Salmo 19, 8, miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Salmo 19, 8. El efecto que produce la palabra de Dios. Si usted lo tiene, le voy a dar lectura a esta parte escritural. Y dice su palabra, mis amados hermanos. Dice, Salmo 19, 8. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. ¿Sí? Vuelvo y repito este texto. Dice: los mandamientos de Jehová, los mandamientos, su palabra, el efecto que produce la palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová dice que son rectos, dice que alegran el corazón. El precepto, esto, hermanos, esto, su palabra, el precepto de Jehová puro. Y oiga esto, que alumbra los ojos. El efecto que produce la palabra de nuestro Dios, un efecto que encontramos en la Biblia, sí, en este texto, del cual produce la palabra de nuestro Dios, mis amados hermanos, es que dice, hermanos, que alumbra los ojos. Oye, hermano, qué bendición, qué, hermanos, satisfacción el haber conocido a nuestro Dios y el haber conocido la palabra suya. La palabra que a través de su Espíritu Santo hizo que inspirara a cada uno de los que escribieron, y entre ellos este libro de los Salmos, ¿sí? El cual de manera especial nos dice que los mandamientos de Jehová dice que son rectos. Cuando habla de los mandamientos, sencillamente nos está hablando de los preceptos, de los estatutos, ¿sí? De las órdenes que están establecidas en este santo libro. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran, dice, el corazón. El precepto de Jehová puro. Oiga, hermano, ¿por qué la palabra nos menciona esta hermanos, definición o esta palabra puro? ¿Sabe por qué? Porque si bien es cierto, nosotros sabemos, mis amados hermanos, que nosotros predicamos la sana doctrina, predicamos, hermanos, el evangelio puro, predicamos, hermanos, el evangelio genuino. Sí, usted y yo lo sabemos. Pero sabe, hermano, sabe, mi amado hermano, que hoy en día hay gente que está predicando, cierto, está predicando y está usando este libro. Está usando la Santa Biblia. Está usando, hermanos, este libro que contiene la palabra de Dios y que es la palabra de Dios. Sí, lo está usando, pero ¿sabe qué? Ya no lo está usando de manera pura. No lo está usando de manera pura. Lo está mixturando con conocimientos humanos. Lo está mixturando, hermanos, con evangelio light. Lo está mixturando, hermanos, ¿sí? Lo está rebajando, ¿sí? Lo está rebajando de lo que es real a lo que en su momento, hermanos, puede ser algo totalmente ficticio, ¿sí? Lo está rebajando, ¿sí? De manera, hermanos, sucia. Lo está rebajando.
La Biblia dice, hermanos, el precepto de Jehová puro. El precepto de Jehová puro, cuando algo es puro, sencillamente va a dar como un efecto, ¿sí?, que alumbre los ojos de la persona, ¿sí? ¿Por qué creen que hoy en día, mis amados hermanos, hay gente que, si bien es cierto, van, se reúnen en un lugar, lo que hoy se está conociendo muy común, hermanos, como las mega iglesias y demás, sí, se está conociendo todo ello? ¿Por qué cree que la gente no cambia? ¿Por qué cree que la gente no está viendo o no se está produciendo un cambio, hermanos, real? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el evangelio que se les está predicando no es un evangelio puro. Y cuando una cosa, hermanos, no es pura, ¿sí? Vamos, le voy a poner un ejemplo. Cuando en algún momento, hermanos, en alguna parte de algún pueblo y demás, quizás usted conozca esto, ¿sí? La gente, los que se dedican, hermanos, a la ordeña de las vacas y sacan la leche, ¿sí?, cuando esa persona no es una persona genuina, no es una persona verdadera, y para vender más producto, es decir, más leche, ¿sí?, rebaja su leche, la rebaja. Cuando me refiero a rebajar, me refiero que le pone, hermanos, agua o algunas otras cosas, ¿sí? Cuando la rebaja, cuando la llevan al consumidor y el consumidor la compra y el consumidor la empieza, hermanos, pues valga la redundancia, a consumir, a tomar, no va a ser el efecto, hermanos, específico como si la llevaran pura. ¿Por qué? Porque es algo que está rebajado. La palabra de nuestro Dios Todopoderoso por sí misma hace un efecto en el hombre, por sí misma. Sin embargo, cuando se está, hermanos, aplicando a la vida de la persona de manera sucia, de manera rebajada, ¿sí?, no es que la palabra no tenga efecto, sino que a la que se le está dando, no, hermanos, será de manera provechosa. No porque no tenga, hermanos, un efecto la palabra, sino porque se la están pintando de otro color, ¿sí? Y jamás, aplicada a la persona así, jamás le podrán abrir los ojos. Jamás. Por eso la Biblia dice, el precepto de Jehová puro es el que alumbra los ojos. ¿Cuál es el efecto, hermanos, que produce la palabra de nuestro Dios? El efecto que produce la palabra de Dios es que alumbra los ojos. Oiga, pero si yo veo muy bien, sí, solo que el hombre no identifica. El hombre no identifica, sí. ¿Qué es lo que no identifica? Él no identifica que algo, hermanos, por decirlo así, algo es natural y lo otro es espiritual, ¿sí? El hombre en la calle, ¿sí?, sin el conocimiento de esta palabra, usted lo puede ver que está caminando, ¿sí?, y que puede moverse de un lado a otro. Sin embargo, espiritualmente está cegado. Sin embargo, espiritualmente está en la oscuridad. ¿Por qué? Porque mientras esta palabra pura y genuina no llegue a su corazón, no habrá ningún efecto que produzca que sus ojos sean alumbrados. Por esto, mis amados hermanos, demos gracias a nuestro Dios porque hemos conocido el evangelio genuino, el evangelio real, el evangelio que no se ha mixturado, el evangelio que no se vende, el evangelio, mis amados hermanos, que cambia la vida de las personas. La vida de las personas, el evangelio que un día a usted y a mí nos quitó la venda y nos hizo comprender y ver cosas, sí, las cosas espirituales. Sea el nombre de Dios glorificado, a su nombre sea la gloria. El efecto que produce la palabra de Dios es que alumbra los ojos. Miren también lo que dice la Biblia en el Salmo capítulo 119. Salmo capítulo 119. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Salmo 119. Vamos a leer en este mismo libro, ¿sí?, en el Salmo 119, en su verso 130. Salmo 119. Salmo 119, verso 130. Si usted lo tiene, mis amados hermanos, dice la Escritura, unidos. Salmo 119, 130. Bueno, digo unidos porque es la costumbre cuando está la congregación. Sí,
Sí, leo para ustedes. Dice, mis amados hermanos: el principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Una vez más, leo para ustedes, dice: el principio, una vez más, la palabra, el principio de tus palabras alumbra, una vez más. ¿Qué dice el texto base? Dice que alumbra en lugar oscuro. ¿Sí? El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Sí? El efecto que produce la palabra de Dios: uno, alumbra los ojos. El efecto que produce la palabra de Dios es que hace entender a los simples. ¿Sí? Hace entender a los simples. Oiga, mi amado hermano, mire, cuando nosotros llegamos, ¿sí?, al conocimiento de la palabra de nuestro Dios, quizás usted y yo, mis amados hermanos, ¿sí?, no entendíamos muchas cosas. No comprendíamos el por qué esto, no comprendíamos el por qué esta persona, hermanos, palmeaba así, el por qué esta persona lloraba tanto, no lo comprendíamos, ¿sí? El por qué esta persona, cada vez que se hincaba y se arrodillaba, por qué es que cada que lo hacía se ponía a llorar, ¿sí? No lo entendíamos. No entendíamos cuando llegábamos a abrir este santo libro, o lo llegamos a ver más que nada, ¿sí? Y empezamos nosotros, mis amados hermanos, a leer, y a veces, hermanos, no se comprende. Sin embargo, su palabra, ¿sabe qué es lo que dice? En el Salmo 119, 130 dice que el principio de tus palabras alumbra, ¿sí? Pero mire lo que dice después: hace entender a los simples. Miren, mis amados hermanos, cuando uno llega al conocimiento de la palabra de Dios y tiene la bendición de poder escudriñar la Sagrada Escritura, tiene esa bendición. No se necesita, mis amados hermanos, ser una persona elocuente, ¿sí? Lo digo con todo respeto, ¿sí? Si usted no tiene una profesión, y por no tener una profesión usted diga: es que no puedo comprender la Escritura porque yo no tengo una profesión, porque no estudié la secundaria, porque no estudié la primaria, porque no fui a una universidad, porque no fui una persona que se preparó intelectualmente. ¿Sabe qué dice la Biblia, mi amado hermano? Dice que el principio de sus palabras alumbra y hace entender a los simples. ¿Quiénes son los simples? Los simples, si lo enfocamos a una persona, vendría siendo una persona, mi amado hermano, que quizás no tenga tanto conocimiento como algún profesionista. Los simples vendría siendo quizás una persona muy sencilla, ¿sí? Lo digo con todo respeto. Con todo respeto. Quizás alguna persona que no puede ni siquiera tener a lo mejor un par de zapatos y viene, hermanos, en sus sandalias o quizás en una chancleta, ¿sí? Esa persona, por muy sencilla que se vea, ¿sí?, si es una persona que escudriña la palabra de Dios, Dios le hace entender a ese simple su palabra. Dios le hace entender a esa persona sencilla, humilde, a esa persona que quizás no es muy letrada, a esa persona que quizás no tiene tanto conocimiento y que no tiene tanta elocuencia, esta palabra, hermanos, esta palabra le hace comprender cosas maravillosas. Esta palabra le hace comprender que el cambio es radical en la vida. Esta palabra le hace entender que no es con fuerza ni con espada, sino con el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Esta palabra, hermanos, le hará comprender, le hará saber, mis amados hermanos, que hasta el corazón más duro Dios lo puede quebrantar. Esta palabra le hará comprender que nada puede estar, hermanos, oculto a los ojos de Dios, que Dios todo lo descubre. Esta palabra le hará entender que Dios conoce lo más profundo de su corazón, pues su palabra dice que Él discierne los pensamientos del corazón, los tuétanos, hermanos, todo lo profundo del hombre. Sí, esta palabra le hará comprender, entender, sí, le hará entender que esta palabra es una palabra real, que es
es una palabra que no cambia, que es una palabra que tiene y hace un efecto maravilloso en su vida. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la honra, a su nombre sea la alabanza, sea el nombre de Dios glorificado. Por eso, mis amados hermanos, es que esta palabra produce, mis amados, un efecto. Sí, mi amado hermano, esta palabra tiene que producir un efecto. Le va a alumbrar sus ojos, sí, porque cuando no se tenía, se estaba cegado espiritualmente. Esta palabra le hará entender y comprender, hermanos, las profundidades que tiene este libro. Se lo hará entender. Y termino con esto, mis amados hermanos. El efecto que produce la palabra de Dios. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Proverbios en su capítulo 6, versículo 23. A su nombre sea la gloria. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Mira lo que dice la Biblia. Su palabra dice en Proverbios 6, 23. Leo y dice: porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la enseñanza. Una vez más lo leo y dice: porque el mandamiento, su palabra, el mandamiento es antorcha y la enseñanza dice que es luz. Y camino de vida, oiga esto, camino de vida, las reprensiones de la enseñanza. Oh Padre eterno, a su nombre sea la gloria. ¿Qué, hermanos, qué efecto produce la palabra de Dios? ¿Qué efecto produce? Alumbra los ojos. ¿Hace cuánto tiempo le alumbró los ojos? Sí. ¿Qué efecto produce la palabra de Dios? Hace entender a los simples. Sí. Que hace entender cosas profundas en la palabra de Dios. ¿Qué efecto produce la palabra de Dios? ¿Sabe qué efecto produce? Yo he puesto, hermanos, uno de estos efectos. El efecto que produce la palabra de Dios es que pone, hermanos, pone al hombre en camino de vida. O nos pone en camino de vida. Y es que miren lo que dice la palabra: porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza dice que es luz, y camino de vida dice las reprensiones de la enseñanza. Oiga, esto es maravilloso, mi hermano, ¿sí? Antes usted y yo vagábamos por este camino, ¿sí? Y creíamos, usted y yo, que era un camino correcto. Nos íbamos para el otro lado, mis amados hermanos, y caminábamos por el otro lado y decíamos: vamos por el camino correcto. Sin embargo, cuando alguien nos mostró el camino verdadero, aquel que se proclamó el camino, la verdad y la vida, cuando alguien nos los mostró por medio de su palabra, ese día fuimos puestos nosotros en camino de vida. Sí, fuimos puestos nosotros en camino de vida. Lo digo con todo respeto, mis amados hermanos. Así como aquella persona que se adentra a un bosque y debe de tener, mis amados hermanos, una brújula que le dirija por el lugar donde tiene que ir. Con todo respeto lo digo, pero esto, la palabra de Dios, con todo respeto lo digo, es nuestra brújula para poder llegar al reino de los cielos. Esta es nuestra brújula, y sin esta palabra usted y yo no llegamos. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra contiene, hermanos, sí, la sabiduría de Dios. Jesucristo mismo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta palabra, este mandamiento nos ha puesto en el camino de vida, mi amado hermano. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no entender que la palabra ha producido
en nosotros efectos maravillosos. Sí, ha producido efectos maravillosos, mis amados hermanos. ¿Cómo no entender ahora las profundidades de la Biblia? ¿Sabe, mi amado hermano? La gente allá afuera, con lo que está viendo hoy, hermanos, está más que alarmada, más que asustada. ¿Y sabe por qué? Porque no entiende las cosas. Porque no entiende esto. Porque si usted y yo le decimos a ellos, ¿sabe qué? Es principio de dolores. Ellos le preguntarán, ¿y qué es eso? Ellos no lo van a entender porque nunca lo han leído. Sin embargo, usted y yo, que lo hemos leído y que lo conocemos, sí, Jesucristo dijo, y cuando todas estas cosas comiencen a hacerse, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosas? Guerras y rumores de guerras. Cuando se levante nación contra nación y reino contra reino. Cuando vengan hambres, cuando vengan pestilencias, cuando vengan terremotos por doquier. Jesucristo dijo, y cuando todas estas cosas comenzaron a suceder, Él dijo, erguíos, levantad vuestra cabeza. Él le dice, mi hermano, levanta tu cabeza. ¿Sabes por qué? Porque vuestra redención está cerca. Porque Cristo viene pronto por su iglesia. Pero si no conoces la palabra, mi hermano, si no la escudriñas, si no la lees, si no la ves, si no meditas en ella, jamás te darás cuenta, te alarmarás como la demás gente. Por eso la palabra de Dios se dirige a usted, mi amado hermano. La palabra de Dios se dirige a usted. Usted que en su momento fue alumbrado en sus ojos por la palabra de Dios, pero quizás, mi amado hermano, mi amada hermana, has dejado que el diablo cegue tus ojos, has dejado que el pecado empiece a cegar tus ojos. Hoy puedes pedirle a Dios que vuelva a alumbrarlos con su palabra. Oh Padre eterno, a tu nombre sea la gloria. A ti, mi amado hermano, a usted, mi amado hermano, que quizás no entiende los tiempos que estamos viviendo. Jesucristo le dijo, ¿cómo no reconocéis los tiempos? A lo mejor no está entendiendo, mi hermano, pero Dios puede hacerle entender. Él dice que Él, hermanos, hace entender a los simples. Dios le puede hacer entender a usted, mi amado hermano. Dios le puede hacer entender todas estas cosas que en su momento están pasando. Solo es que tiene que escudriñarla, tiene que leerla. Ahora más que nunca tiene que abrazar esta palabra, tiene que tomarse fuertemente de la mano de nuestro Dios. La palabra de Dios se dirige a usted, mi hermano, a usted. Usted que un día quizás fue puesto en el camino de vida, pero por su pecado se empezó a desviar. Por su pecado empezó a tomar rumbos diferentes. Por su pecado dejó el camino genuino y se empezó a ir por otros más. Si quiere que Dios lo ponga en el camino de vida, hay que obedecer estos mandamientos, estos preceptos. Mira, mi amado hermano, mire, mi amado hermano, en un cuarto, en una pieza, en una recámara, de nada le sirve tener una bonita lámpara con tantos lujos. De nada le sirve si usted tiene el apagador, ¿sí? Si usted tiene el apagador desconectado, si no lo prende, de nada le sirve. De nada le sirve. ¿Sabe para qué esa luz y esa lámpara pueda relucir en su cuarto y en su recámara? ¿Sabe qué tiene que hacer? Tiene que encenderlo. ¿Le puedo decir algo? Qué bueno que tiene una Biblia. Sí, qué bueno que tiene una Biblia. Sí. Pero le voy a decir una cosa. Si usted no la abre y no la escudriña, ¿sí?, ¿qué efecto puede haber en usted? ¿Qué efecto produciría? ¿Sí? Esta palabra hace el efecto cuando uno la abre y cuando uno la obedece y la practica. Por
Por esto hoy, mis amados hermanos, hemos aprendido por medio de la palabra de Dios el efecto que produce la palabra de Dios. Quiere que produzca un efecto en usted. Quiere que produzca un efecto. Pídale a Dios que alumbre sus ojos. Pídale a Dios que lo haga entender. Y pídale a Dios que lo ponga en el camino de vida. Oramos a nuestro Padre. Padre eterno, en el nombre de Cristo nuestro Salvador, estamos delante de tu presencia, eterno Dios, dándote gracias, mi Dios eterno. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu mensaje, muchas gracias por lo que nos has dado y nos has enseñado en esta hora, mi Padre. Oh Padre bendito, a tu nombre sea la gloria. Oh Padre bendito, ayúdanos a todos, Padre, a todos, mi Señor eterno. Oh Padre bendito, a poner por obra tu consejo. Esta es la antorcha que alumbra el lugar oscuro. Ahora, mi Dios eterno, que todo se ha tornado parece oscuridad, mi Dios eterno, por todo lo que ha estado pasando, esta es la palabra que alumbrará nuestro camino. Esta es la palabra que alumbrará nuestro camino. Esta es la palabra que alumbra constantemente nuestros ojos. Bien dice, mi Dios eterno, tu palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta es la palabra que alumbra el lugar oscuro. Y nosotros somos, mi Dios eterno, esa luz que debemos estar resplandeciendo. Tu palabra, mi Dios eterno, alumbra nuestro corazón y por ende nosotros somos esa luz, Padre bendito. Oh Padre eterno, a tu nombre sea la gloria, mi Dios. A tu nombre sea la honra, a tu nombre sea la alabanza, a tu nombre sea la oración. Sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado, sea tu nombre bendecido, eterno Padre. Gloria, gloria a tu nombre, eterno Dios. Señor, aquel que fueron alumbrados sus ojos, pero por el pecado se han cegado. Aquellos que por el pecado sus ojos se han ido cegando, Padre, hoy tú puedes alumbrar sus ojos, hoy tú puedes alumbrar su vista, hoy tú puedes, mi Dios eterno, una vez más darles vida espiritual, vista espiritual, mi Dios eterno. Asimismo, Padre eterno, haz comprender los tiempos, haz entender a los simples, Padre, hazlos entender, mi Dios. Quizás muchos, mi Dios eterno, se alarmen con lo que se está viendo, Padre, pero es menester que tu palabra se cumpla, mi Dios eterno. Solo te pedimos que nos ayudes, Padre, a no dejar tus mandamientos y a seguirnos poniendo por obra en nuestra vida, mi Padre celestial. Aquellos que una vez estuvieron, mi Dios eterno, en el camino de vida, aquellos que tú pusiste por medio de tu palabra, mi Dios eterno, pero por una u otra razón se han alejado, los que se han desviado, los que han buscado atajos, los que han, mi Dios eterno, han visto, mi Dios eterno, caminos que quizás son más fáciles y que hayan sido engañados y que por los cuales les hayan dicho se llega al Padre. Hazles comprender que solamente hay un camino, una verdad y una vida, y que nadie viene al Padre si no es por medio de Él, y Él es Jesucristo, mi Dios. Muchas gracias, oh Padre eterno. Hazles entender, hazles entender. La palabra dice que hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es muerte. Oh Padre, gracias, mi Dios. Esta es la antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esta es, mi Dios. A tu nombre la gloria, a tu nombre la honra y a tu nombre la alabanza. Muchas gracias, Padre. Hemos llegado al término, mi Dios eterno, de este momento. Te hemos alabado, hemos orado y hemos escuchado tu palabra. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias. A mis hermanos allá donde están, mi Dios eterno, a los que están viendo en este momento y a los que verán más adelante o más tarde quizás, mi Dios eterno, este mensaje de tu palabra, te pido que tú los bendigas y los fortalezcas, mi Dios. Y ahora solo me resta decirte, mi Dios, que mientras distante los unos de los otros, que la gracia de Cristo, tu amor incomparable y la comunión con tu Espíritu Santo sea con todos, ahora y siempre. Amén, mi Dios, y amén.